Hola, buenas noches, bienvenidos a otro capítulo de tu Six Pack Podcast, nueva temporada. Y vamos a hablar de un tema hoy muy interesante. Yo se lo propuse a este joven Franco que está acá con nosotros otra vez. Y después de tanto hablar de este tema paranormal, de ángeles, demonios, de extraterrestres, está normal. Yo le dije a este marica que por favor hiciéramos algo donde se explicara un poco del origen de todo de este universo loco del que estamos hablando, que nos explicara un poco de la jerarquía que tienen estos seres, porque ya sabemos que los grises son los esclavos más petardos de ese Sí. universo. ¿Y quién manda? ¿Quiénes son los que más los segundones? ¿Quiénes son los de arriba? Entonces, de eso se va a tratar este podcast de hoy. Vamos a empezar, entonces si quiere cuéntenos un poco sobre cómo inició todo este universo, todo este mundo tan tenaz del que estamos hablando en estos últimos podcasts de paranormal y de aliens. Bienvenido y ahora sí saludcita, ya es hora de hartar, ahora sí salud. Está fría. Bueno, yo voy a contar una historia. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. Y la va a hacer así como con la voz de Con la voz locutor así. y todo. Listo, hágale. Cataplanch. Cataplunch. Cataplunch. Los efectos de sonido los ponemos Sí. después. Bueno, listo. No tengo que hacer efectos de sonido. No. Bueno, imaginémonos un reino. Voy a contar lo que pasó eones de tiempo atrás de la mitología alien. Eso se llama la mitología alien, ¿ok? Parte 1. Parte 1. Vamos a hablar de hacerlo en dos partes. Y después ya podemos hablar de la jerarquía, porque la jerarquía cambia según el tiempo, obviamente. Entonces imaginémonos primero un reino que no lo conocemos, no sabemos nada de ese reino. Lo único que sabemos es que en ese reino hay un ser muy poderoso, o tal vez es el único ser real, y nosotros somos meros pensamientos de ese ser. Conocemos muy poco acerca de ese ser. Si tenemos algo claro acerca de ese ser, el ser es bueno, bello y verdadero. Es único, eterno e inmutable. Tiene esas 6 características. El problema es que parte de su poder, inmutualidad, es que también le da incapacidad. Es decir, es tan poderoso que no sabe qué es lo finito. Entonces ese ser tenía una pregunta. ¿Qué es lo finito? Él no sabe qué es morirse. Él no sabe qué es lo finito. Él no sabe qué es tener materia. Tener un cuerpo que se envejece y se muere y se pudre. Entonces ese ser tuvo una idea. Voy a hacer un videojuego, un mundo virtual, donde yo pueda responder esa pregunta. ¿Qué es lo finito? Pero yo no puedo ir hasta allá. Entonces lo que voy a hacer es que voy a sacar gotas de mi conciencia y las voy a botar allá. Ahora, haga de cuenta que este ser está en una habitación y tiene un montón de lienzos en blanco. No tiene miles de lienzos, pero sí tiene cientos. Entonces tiene cientos de lienzos. ¿Cuántos cientos? No sabemos. Sabemos que no son miles, sabemos que son cientos. Y cada uno de esos lienzos es un universo. Uno de esos lienzos es este universo. Uno de esos lienzos. Entonces él dijo, bueno, para responder esta pregunta, no puedo hacer todas las pinturas iguales. Entonces voy a hacer cada pintura con una diferencia, como con una personalidad diferente. La personalidad de este universo es la personalidad polar, es la personalidad del yin y el yang, es la personalidad del oscuro y de lo blanco, es la dualidad. Si este universo tuviera un nombre, se llamaría la dualidad, el dos. Los polos, dos polos opuestos. Los otros universos tienen otras personalidades. No conocemos las otras personalidades de los otros universos. Pero sí sabemos algo. Los otros universos no han respondido todavía la pregunta que ese ser hizo. Porque de haberla respondido no estaremos hablando usted y yo acá. Porque en el momento que se responde esa pregunta, ya todos los universos se desaparecen. Se van.
O sea, aún hoy día no se No se ha tiene respondido esa respuesta a eso. Pero entonces el tipo es poderoso. Entonces dijo, bueno, pero yo para tener más probabilidades de éxito de responder esta pregunta, voy a hacer un multiplicador de universos. Es decir, cada lienzo es único y tiene su personalidad. Pero voy a hacer que cada universo, cada vez que se va moviendo, se va multiplicando en, en universos paralelos. Paralelos quiere decir, ¿qué quiere decir universos paralelos? ¿Que son iguales? No. ¿Que son parecidos? Sí. Porque es el mismo universo, la misma personalidad dual, pero que cambian cosas diferentes. Perdón, que cambian pequeñas cosas. Entonces cada vez que hay un cambio, haga de cuenta como una gran ola. En un universo tuvo un splash diferente, entonces eso cambió ese universo. Entonces cada lienzo tiene una infinidad de multiversos. Cada universo, cada lienzo. Haga de cuenta que cada lienzo tiene muchas versiones. Aún así, ningún universo respondió la pregunta del ser. No lo han hecho. ¿Vamos bien? Bien, bien, bien. ¿Sí? Pero ya se me generó una duda. A ver. Porque usted está hablando y está diciendo, esto no lo sabemos bien. Esto sí lo sabemos bien. Uh-huh. ¿De quién sabemos esto bien? ¿De Corrado? ¿De muchos de otros Sí. Más que investigadores? sí. ¿Y hay algún tipo de literatura donde se pueda investigar más sobre este tema? Sí, más que de Corrado. Bueno, digo de Corrado yo porque es de los pocos Sí. que yo Sí. conozco y que hemos investigado y lo hemos hablado mucho acá. Sí, me refiero más de Corrado. Estas son investigaciones que se han hecho en el alma, específicamente. Es decir, muchas veces Corrado o los otros investigadores cogen abducidos, gente parasitada con estos seres, y el trabajo de ellos es sacar ese parásito. Pero algunas veces lo que dicen, venga, vamos a indagar qué está pasando. Entonces cogen un ser que no está parasitado, que tiene una vibración alta, y empiezan a hablar con ese ser, a preguntarle. Y lo gracioso es que este ser, el alma, cuando usted entra en una hipnosis profunda, es curioso y es muy, muy chocante. Muy chocante porque nosotros como seres insignificantes en el universo, increíblemente poderosos con el alma, digamos que solemos tener cariños que son algo ridículos. Es decir, lo voy a poner un ejemplo. Hay gente que se encariña con los carros, o con una chaqueta, o con un apartamento, con una casa. Le coge cariño y entra en un vínculo emocional muy fuerte con esa prenda o con lo que tengan, porque se anclan con una emoción o con un recuerdo, ¿cierto? Lo tenaz es esto, lo siguiente. Cuando usted entra en una hipnosis profunda, usted no es Mauricio. Es decir, lo voy a explicar así. Usted es como una bandeja paisa. Uy, chabrocha. Sí. Una bandeja paisa no es el chorizo, ni el chicharrón, ni el huevo, ni el arroz. Una bandeja paisa es el combo completo. Ok. Y caliente. Si usted coge un chorizo, ya no es bandeja paisa, ya es un chorizo, ¿cierto? ¿Qué es lo que pasa cuando usted entra en hipnosis profunda y empieza a indagar con el alma? Para el alma, Johnny es solo un recipiente, como este vaso de cerveza. Un recipiente de muchos que tiene. Porque el alma está... pero el alma es radial y el espíritu es lineal. ¿Qué quiere decir? El alma vive muchas vidas al mismo tiempo. Por eso no hay una reencarnación real. La reencarnación como tal no existe. Existe es un alma viviendo muchas vidas al mismo tiempo. En universos paralelos. Dentro del mismo universo. Con la misma personalidad. Okay. No puede saltar a otro lienzo. En el mismo lienzo, pero en muchos universos. O en muchos tiempos de ese universo. Entonces cuando usted habla con el alma no tiene nombre. Entonces cuando usted habla con el alma no diferencia entre ella y Dios. No diferencia. Ella dice, no, es que yo creé todo esto. El problema ¿cuál es? Tenemos la idea de que Dios es increíblemente inteligente. El problema es que cuando empiezan a hacerse indagatorias, resulta que Dios
Esto puede sonar feo, pero Dios no es tan inteligente. Es muy por eso yo le di 6 características. Es único, eterno, inmutable, bello, bueno y verdadero. ¿Ok? Espere. No dije inteligente. Pero espere. Bueno, pero espere, porque usted no lo había nombrado. Usted no estaba hablando de este ser. Ese es el único Sí, ser. Pero, exacto, el único ser y todas las cosas que dijo tan lindas. Sí. Pero no lo había nombrado. Nunca. No lo había hecho como Dios. No, en lo el acaba podcast de nunca hacer lo he normalmente. nombrado. Sí. Por eso. No nos referimos al Dios del No, yo no catolicismo. estoy hablando de Zeus, de Cristo, de la... No. Estos seres son los alienígenas y toda su historia. Yo estoy hablando del ser original. Por eso, del pero es que creador. como usted lo acaba de poner Sí. como Dios, ahí ya me confundió un poco. Sígalo llamando entonces el ser... El creador original. el creador original para diferenciarlo. Llamémoslo así. Como yo estoy hablando de lienzos, llamémoslo el pintor. Para que no nos... El pintoresco. El pintor, sí. Resulta que cuando empiezan a hablar con este pintor, que es el creador real, es que, vea, todo de ahí para adelante del pintor, todo lo que se pongan dioses, son meros imitadores del ser original. Porque en la realidad ninguno de estos seres son dioses reales, el único dios es ese. Por eso si alguna vez usted vio el evangelio de Judas, no sé si usted alguna vez lo vio, hubo un He leído programa que algunas hicieron, cositas. un programa que hicieron en History Channel del evangelio secreto de Judas. Ajá. Lo puede conseguir en YouTube, si no estoy mal. En ese evangelio muestran que no estoy hablando del Jesús arquetípico, que es la representación de Sol Invictus Zeus. No, estoy hablando del Jesús real. Acuérdese que está el real y el arquetipo, ¿cierto? Jesús. Sí, es decir, bueno, se lo voy a poner así. William Wallace, ¿cierto? El del Corazón Valiente. Una cosa es el William Wallace real que existió, otra cosa es el William Wallace de las historias y de la película. El Mel Gibson actor. Sí, es decir, el de la película hace 20.000 cosas. El real no hizo tanto, el real era un arquero, en realidad. Y es otro cuento. Entonces hay una diferencia gigante entre el mito y la realidad. Ok, ya lo entendí. En el Evangelio de Judas, no el Jesús el mito solar, sino el Jesús real, llama a Judas y le dice, porque Jesús sí existió, le dice, Judas, usted tiene que traicionarme. En el Evangelio de Judas, Jesús le pide que lo traicione. Y Judas le dice, pero yo no tengo la fuerza, maestro, para hacer eso. Y Jesús le dice, en realidad usted es el único discípulo que tiene la fuerza y que entiende la verdad. Sí, había leído algo de eso. Y Judas le dice, ¿pero cuál verdad? Jesús le dice, la verdad es esta. La verdad es que todos los dioses que alabamos son una mentira. Le dice Jesús a Judas. Todos son una mentira. Porque el Dios real está acá adentro. Está acá adentro y no tiene nada que ver con esos seres. Está acá adentro y es el creador original. El pintor. El pintor. Ok. Correcto. Bueno, esa fue gran Un respuesta de paréntesis, sí, sí. lo que yo no había entendido bien ese pedazo. Entonces sigamos con los lienzos. ¿En dónde iba? Déjame terminar el punto porque ya me Hágale, acordé. fresco. Resulta que cuando empiezan a hablar con estos seres, que son dioses, exactamente ellos son Dios, la gota de Dios. Es más, son tan el Dios que ellos no diferencian un alma de la otra porque son la misma alma. Es lo Sí. mismo, ¿sí? Resulta que cuando empiezan a hablar con estos seres, no es que no sean inteligentes, sino que son seres sin astucia, sin malicia. Son tan buenos que no tienen malicia. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que es increíble un ser, Dios, el pintor original y sus hijos, las almas que las tenemos, son tan buenos que son demasiado inocentes. Entonces, cuando usted empieza a hablar con estos seres, se da cuenta que no es hablar como con un adulto, sino es más parecido, con todo respeto, es como si usted estuviera hablando con un niño chiquito, porque es increíblemente inocente. Es increíblemente bueno y poderoso, pero es demasiado inocente Y el mundo está muy comparado con podrido, estos pues, para eso. monstruos, con estos seres alineados que son todo lo contrario. No son tan poderosos, pero son increíblemente astutos, malévolos. La palabra clave es astucia acá. Son muy astutos. Entonces, es como poner a pelear a un niño con un psicópata. El chino tiene las de perder, así él tenga todo el poder. Muchas veces dentro de las abducciones
Corrado Malanga lo dice. ¿Sabe cuál es el mayor problema para sacar al parásito, sea cual sea? El alma tiene el poder para hacerlo, pero al alma le da pesar sacar al demonio. Muchas veces. Entonces dice, sácalo. Ay, pero ¿por qué? Me da lástima. O dice, a veces Corrado Malanga le dicen o los otros terapeutas le dice que el alma es muy poderoso y tiene la capacidad de quemarlo así porque él es el único ser real. Y el alma dice, no, yo no quiero quemar a nadie. Así como un niño chiquito, ¿me entiende? Entonces eso lo pone... Pura bondad, puro corazón. Ese debe ser. Claro, pero es muy complicado. Por eso yo decía, siempre y cuando no juguemos los juegos de los aliens, podemos ganar. Si jugamos los juegos de ellos, perdemos. Entonces, por eso es chocante, porque uno espera un ser increíblemente inteligente y astuto. Y la realidad es otra, uno se estrella con otra realidad. Pues pureza, ¿no? Claro. Inocencia, todo, sí. Correcto. Entonces, bueno, seguimos. ¿Dónde vamos? Lo último que dijo... bueno, de los varios lienzos que hizo y que cada alma está en su lienzo en varias... Sí. Con personalidades diferentes. Personalidades diferentes, listo. Ok. Entonces, la historia que voy a contar es la historia de un lienzo. De un lienzo y de una línea temporal de ese lienzo. Que es la nuestra donde vivimos. En este universo, el pintor mandó un ayudante, creó un ayudante. Ese ayudante le vamos a poner el nombre del Demiurgo Blanco. ¿Ok? Demiurgo. Demiurgo Blanco. ¿Qué quiere decir Demiurgo? ¿O por qué le va a poner así? Es porque si le pongo Dios otra vez nos vamos a poner una embolatoria. ¿Pero qué quiere decir Demiurgo? Demiurgo es una de las entidades más poderosas, si no la más poderosa, dentro de los antiguos esotéricos llamados la Gnosis. ¿Conoce la Gnosis? Los gnósticos. Sí, acabo de poner aquí, Demiurgo dice que en la filosofía platónica y gnóstica es el artífice o el alma universal que es el principio ordenador de todos los elementos preexistentes. Pero también, apenas puse Demiurgo, sale a la siguiente palabra que me sugiere Google es demonio. Claro. ¿Por qué? Le voy a explicar por qué. Entonces salió este Demiurgo Blanco, ¿cierto? Después voy a cambiar nombres para que entendamos todo, pero inicialmente para que me lleven la idea. Yo voy a estar interrumpiendo harto porque me van a hacer otras preguntas. Entonces, lo mismo, acabo de poner Demiurgo acá y casi todas las representaciones del Demiurgo es como un gusano, como una serpiente, pues. Sí. Pero tiene cabeza como de mico. Como de perro. Como de perro, sí. Sí. No tenemos idea cómo eran los seres en ese tiempo. Tenemos una idea. En realidad sí tenemos una idea. Pero tengamos en cuenta que en este momento del universo, el universo acordemos, de este lienzo, acaba de empezar. Acabamos de empezar. Si usted mira en un microscopio los seres unicelulares, la mayoría ¿qué son? ¿Cómo así? O sea, ¿qué forma tienen? Las bolitas. Bolitas, palitos, gusanitos. Entonces, acordemos que el universo está iniciando. Entonces, eso es como una simbología de que es lo primero. Es decir, si fue lo primero y no había nada, ¿para qué necesitaba manos? Okay. Si no había piso, ¿para qué necesitaba pies? Entonces, pues, un gusano. Lo más básico. Entonces, bueno, sigamos. Entonces, el pintor le dio la potestad a este Demiurgo Blanco de las almas. Entonces le dijo, listo, dígame, hágame como que usted tiene el contrato para utilizar las almas. ¿Vale? Entonces el tipo ya tenía el contrato para utilizar las almas. Entonces, ¿qué pasó? Alguna vez yo nombré una película, que esto es una vaina muy calcada. Tron Legacy. Sí. En Tron Legacy es que el calcado, weón. Está el creador del mundo virtual, que es Finn, ¿se llama? No, perdón. Que es el cuchito. El cuchito, sí, no me acuerdo el nombre. ¿Qué es lo primero que hace el tipo cuando llega allá? Marica, no recuerdo de la película. Se copia él. Ah, la copia jovencita de él. Sí. Sí. ¿Qué es lo primero que hace el Demiurgo Blanco? Como no hay nada, no sabe qué ver. Entonces lo primero que hace un espejo. Esto es pura simbología. Y cuando hace un espejo y se ve, dice,
pues creemos a este man para que me ayude y los dos creamos el universo, este universo, El Demiurgo. el Demiurgo. Y crea el Demiurgo oscuro. El Es blanco. Kron, claro. crea la copia de él. Sí. Cuando lo crea, entonces ya el contrato que le dio el pintor de las almas Lo pasa de hecho al... se parte en dos. Entonces quedan unas almas de un lado y otras almas del otro. Entonces, listo, vamos a empezar a crear cosas. Entonces crean el universo como lo conocemos. Hacen el Big Bang, hacen una gran explosión. Pero más que crear las cosas, como ellos dijeron que vamos a crear esto y lo otro, no. Ellos lo que hicieron fue empezar a poner reglas. A ser como un programador de computadoras. Ellos empezaron a programar todo. Y empezaron a crear las reglas de la gravedad, las reglas electromagnéticas, las reglas de la radiación. Y no hicieron todo exactamente, sino pusieron las reglas y dejaron que el universo empezara a andar. El universo empezó a andar. El universo se creó, como lo conocemos, planetas, soles, estrellas, galaxias. Pero ellos empujaban, hacían su ayudis, para crear atmósferas y zonas, porque al fin y al cabo lo que querían era hacer vida. Entonces empezaron a crear vida, empezaron a crear un montón de vida. Y dijeron, bueno, el objetivo de aquí es responder una pregunta, la pregunta del pintor. Lo finito. ¿Qué es lo finito? Entonces, el primer Demiurgo dijo, pero yo no quiero ser lo finito, porque nadie quiere morir, weón. Hay un dicho que dice, todo el mundo quiere ir al cielo, pero nadie se quiere morir. Ujú. Entonces el Demiurgo blanco dijo, bueno, yo no me quiero morir, pero yo lo creé a usted. Y el Demiurgo negro dijo, no, pero yo tampoco me quiero morir, o sea, Hágale, weón. hágale. Entonces los dos dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa. Vamos a crear a un tercer huevón y que ese se muera. ¿Qué pasó? Crearon al tercero. Un paréntesis. ¿Quién es el tercero? ¿Qué acabo de nombrar? ¿Qué exactamente acabo de nombrar? El tercero se llama... Tiene muchos nombres, pero lo va a poner Adam el primero. Adam. O Adam Cadmon. O el primer hombre. ¿Ok? O sea, el estereotipo... Bueno, el estereotipo no, ¿cómo es que le dice usted? El arquetipo. El arquetipo de Adán, del que dice la Biblia. Es una cosa así. Es que el problema Pero de las ya, Biblias es... ya viene siendo humano este tercer No, personaje. no. Falta mucho para que aparezcan los humanos. Ok. Ahora, usted me lo acaba de preguntar, ¿de quién estamos hablando en realidad? Porque yo acabo de nombrar Demiurgo blanco, Demiurgo oscuro y un tercer hijo. Acabo de hablar de él. Dios, el Espíritu Santo y el Hijo. Esa es la divina Esa es la Trinidad. Trinidad. Ok. En los más fácil de entender de quién estoy hablando, en los dioses griegos, estoy hablando, el Demiurgo blanco es el dios Urano, el dios de los cielos. El Demiurgo negro es el dios Cronos, el dios del tiempo. Y el Demiurgo, el tercero, se llama Zeus, el dios del rayo. Ahí este viene siendo Zeus. Sí. Ok. Entonces, ¿qué pasó? A Zeus... pero entonces ellos hicieron algo. Dijeron, listo, a este que vamos a crear no le vamos a dar ningún contrato de almas. Porque si no, nos seguimos haciendo la misma maricada. ¿Qué pasó? Cuando lo hicieron, hubo algún error cuando lo crearon y se abrió un tercer contrato de almas, pero independiente. No lo tenía nadie. Estaba quieto. Se abrió como un void ahí donde llegaban almas. ¿Ok? Entonces hagamos de cuenta que usted está en un bar y ahí en los draft, en los chorros de cerveza, en este universo hay 3 chorros de cerveza que son de almas. Cuando lo hace con cervezas lo entiendo mejor. Entiende más, claro. Entonces, un chorro son de almas del Demiurgo oscuro, otro chorro son de almas del Demiurgo blanco y otro chorro no tiene dueño. ¿Ok? Ese chorro se abre solo cuando quiere. Entonces, ¿qué pasó? Llamaron a este Demiurgo... crearon a Zeus. Y le ¿Lo dijeron, vamos a llamar Zeus al tercer personaje? Yo creo que ya le podemos cambiar los nombres de Demiurgos oscuros y llamémoslos ahora... Bueno, dejémoslos de Demiurgos oscuros. para no Demiurgos hablarlos. me suena Demiurgos divertido. y llamémoslo Zeus. Llamémoslo a Zeus. Ok. Entonces le dijeron a Zeus, vea, Zeus. Ahora, punto. ¿Por qué se llaman Demiurgos y no le ponemos otros nombres? Porque cuando estamos hablando de Demiurgos, estamos hablando de una unidad. De un ser que es una unidad. Dice acá, mire, que Demiurgo viene del griego Demiurgos,
que literalmente significa maestro supremo, artesano y hacedor. Ellos crearon todo lo que conocemos del universo. El universo no lo creó el pintor. Acordemos que el pintor lo único que hizo fue dar contrato de almas, dar un pincelazo y vean a ver cómo se... Miren a ver qué hacen. Miren a ver qué hacen, cómo... Solo le dio la Y personalidad. necesito responder esta pregunta. Exactamente. Necesito responder a la Que es la misión básica de... Esa es. Le dio su pincelada, que es la personalidad, le dio el contratico de almas y respóndanme esta pregunta con el favor. Eso fue lo que hizo el pintor. Y el pintor ya se desentendió de eso. Ahora ya los creadores son los Demiurgos. Entonces, le dijeron a Zeus, le dijeron, bueno, Zeus, necesitamos que usted, Se muera. pues, responda a esta preguntita. Respóndeme aquí, hágame el favor. Entonces Zeus dijo, no, estas maricas. Por eso que, si usted mira los cristianos, la mitología griega, a Urano lo mata Cronos y a Cronos lo mata Zeus. Porque son las guerras, las Star Wars. Ya vamos a hablar de eso. Ok. Entonces, ¿qué pasó? Zeus dijo, no, espérense. Pues no vamos a hacer esa cagada. Más bien hagamos otra cosa. Déjenme a mí crear otros seres. Y que ellos se jodan. Entonces los manes, ay, otra vez. Otra vez. Entonces dijeron, bueno, entonces, ¿qué pasó? Este ser Zeus empezó a dar... Por eso en la mitología Zeus es el padre de todos los dioses. Entonces Zeus empezó a crear todos los dioses que conocemos. Entonces yo digo dioses, pero empezó a crear a los aliens. Entonces cuando yo digo crear es que hacían... Ya con Zeus podemos hablar de tecnología y de naves. ¿Ok? Porque los demiurgos son digamos... Los demiurgos son unidades energéticas. Pero son unidades. El Zeus ya era como una raza. Yo digo Zeus como una unidad, pero el Zeus ya era una raza de hombres. Por eso no les dieron un contrato, porque era una raza de hombres. Entonces Zeus dijo, yo voy a crear ya con tecnología, como yo ya tengo todas... Haga de cuenta que usted tiene un juego, pero usted conoce toda la programación de ese juego. Perfecta. Entonces usted puede hacer lo que se le dé la gana. Pero usted tiene unos jefes. Entonces Zeus empezó a poner en todos los planetas góticas de vida diferentes. Entonces hombres perro, hombres gato, hombres lagarto... hombres pájaro, hombres todo. Porque vio a ver la vida empezó a ver vida que se desarrollaba, pero esa vida no tenía conciencia, no tenía alma, no tenía espíritu, no tenía nada. No tenía el toque del pintor. Claro. Entonces él empezó a darle su toque, el Zeus. Y con tiempo se empezaron a desarrollar seres y tal. ¿Qué pasó? Mientras que esto pasaba, a Cronos, o sea, el demiurgo oscuro, dijo, marica, si nosotros respondemos a esta pregunta... Se acaba esta mierda. Esta mierda se acaba. Es como una película. Haga cuenta que usted está en una película. Si se llega a la conclusión de la película, pues se acabó la película. Y si usted es un ser, y tenemos que verlo así, usted es solo un carácter de esa película, y la película se acaba, usted se acaba también. Entonces el demiurgo oscuro dijo, mierda, yo no puedo dejar que esto pase. ¿Qué pasó? Se fue con toda en una Star Wars, en una guerra, el demiurgo oscuro contra el demiurgo blanco. Cronos Y empezaron una guerra. Pero Ahora, entonces, espere. ya vamos a hablar de otro arquetipo. Es la guerra de Satanás contra Dios. Ok. Ese otro arquetipo. Espere. Usted dijo que este ser no es tan inteligente. No, el pintor. El pintor, por eso. Sí. No es tan inteligente. Ujú. ¿Estos dos demiurgos sí lo son? ¿Son más? Son más astutos, claro, porque ellos no tienen bondad. Ellos tienen el contrato de las almas, pero ellos no tienen alma per se. ¿Me entiendes? Ok. El alma nunca se pegó a ellos. Pero Ok. ellos tienen el poder de las almas. Ok, listo. Yo por eso lo puse con chorros de cerveza. Ellos pueden abrirlo y cerrarlo. Entonces él dijo, no, marica, si respondemos a esta pregunta, este universo se acaba y nos vamos todos a la mierda. Entonces se fue en una guerra completa. Esa es la guerra que aparece en el Génesis, que es la guerra. Por eso ya el arquetipo del demiurgo oscuro podemos nombrarlo Satanás. Ese es Satanás. Y podemos nombrarlo a Urano. Después le vamos a poner otro nombre, que va a ser más chistoso, no Satanás. Y Satanás se fue con toda a guerrearlo. Entonces, ¿qué pasó? Se estaban dando esos dos. Estamos hablando de una guerra no física, sino cósmica. De una guerra celeste. Ni siquiera entendería, es una guerra de energías.
¿Qué pasó? Mientras estos dos seres estaban dando y dando y dando y dando y dando, el Zeus dijo, aquí tengo una oportunidad. Recordemos que estos seres no son como el pintor, no son bellos buenos y... ¿Qué leí? Ya se me fue. Único, bello, bueno y verdadero. Verdadero. Ellos son astutos. Ellos ya son biología. Ya tienen maldad, pues. Claro. Ya son de intereses. Yo siempre no hablo tanto de maldad, sino de intereses. Entonces, ¿qué pasó? Mientras se agarraban, entonces llegó Zeus y empezó en la guerra a apoyar al Demiurgo Blanco. Ujú. Y lo que hicieron fue que le metieron una levantada al Demiurgo Oscuro y básicamente le metieron un patadón en el culo y lo mandaron para un paraverso. Es como una cárcel y él no puede salir de esa cárcel. Ese es el infierno o el tártaro. Esa es la cárcel de Cronos. Eso es en la Biblia que dicen que el diablo está encadenado. Allá está Satanás y no puede salir. ¿Qué pasó? Ahí no acabó la vaina. Eso es lo que cuentan los cristianos, pero lo que siguió es lo siguiente. Cuando se fue, el Zeus cogió el contrato de las almas del oscuro. Sí. Y aprovechó que el Demiurgo Blanco estaba cascado y lo sometió. Estaba cascado y lo sometió, lo secuestró. Entonces, el arquetipo... Yo le dije, ya cambiamos de Demiurgo Blanco a Satanás. Es Satanás. Sí, sí. ¿Sabe cuál es el arquetipo? Blanco no. Perdón, el negro. El negro es Satanás. ¿Y sabe cuál es el arquetipo del Urano? Del Demiurgo Blanco, que quería hacer todo bien. Es el arquetipo de la damisela en una torre con un dragón al lado. ¿Cuál es ese arquetipo de la misión? Fiona. Ah. Es el arquetipo de una mujer en un calabozo con un dragón y nadie esperando que alguien la rescate. Ese es el arquetipo. Tenaz como una es Satanás y el otro es una princesa que alguien lo rescate. ¿Qué pasó? Quedó Zeus digamos que con potestad de ambos contratos y con los dos demiurgos en jaque. No en jaque mate, en jaque. Pero al Demiurgo Blanco no quedó en el infierno, pues. Quedó aquí. Estaba sometido, pero no Sí, en el infierno. quedó aquí. Sometido y sigue siendo sometido. ¿Aún? Aún. Por eso el arquetipo de él es una princesa en una torre con un dragón al lado. El dragón es Zeus. Y la princesa es él, que está esperando que lo rescaten. Que te vas a quedar esperando. Falta el Shrek. Falta Shrek. Bueno, entonces sigamos. ¿Qué pasó? Listo. Entonces ya llegó él. Algo que pasa con las almas es algo que pasa con el agua. Si las almas se estancan, no generan energía. Y no generan experiencias. Entonces, sí o sí, el Zeus tenía que dejarlas correr para que se movieran, generaran energía, le dieran energía a él y le dieran experiencia también. Entonces pasó una cosa, dijo, listo, yo ya creé mis seres, ya tengo estos dos en jaque, les voy a dar almas a todos ellos y que ellos se mueran, que ellos sean los que tengan que morir. Y empezó a repartir almas. ¿Y qué pasó? Estos seres evolucionaron, crearon conciencia y dijeron, Tampoco queremos nos quieren morir. matar, hijo de puta. Entonces dijeron, no, las huevas nos tenemos que unir y tenemos que irnos en guerra contra ese man. Resulta que este ser no es un demiurgo, no es un ser increíblemente potente como un demiurgo. Es más abajo. Y los seres que creó, como tenían alma y tenían conciencia, es decir, un alma, nosotros tenemos un alma increíblemente perdida y dormida. Pero ellos tienen un alma, en ese tiempo ellos tenían un alma, los aliens tuvieron un alma, y tuvieron un alma 100% conectada. Es decir, tenían acceso a toda la energía y a todo el poder de Dios. Entonces, casi que el De Zeus... Dios pintor. El Dios pintor, el poder. Entonces, casi que Zeus se metió un tiro, como dicen, un tiro por la culata. Un tiro en el pie. Sí. Y uno de estos seres que se rebeló contra Zeus es un ser que hoy se llaman los Lux. Es la rebelión de Lucifer. Contra Dios. ¿Contra quién? Contra Zeus. Por eso si usted mira en la mitología griega,
hay dos rebeliones contra Zeus. Una es la de la esposa y otra es la de los hijos, pero ya después hablaremos de ese tema. El caso es que se rebelaron otra vez estos seres y se fueron en guerra contra Zeus. Entonces Zeus dijo, listo, hijo de puta, se van a ir en guerra y peleamos. Hubo una guerra, Zeus ganó y una de las cosas que hizo es que les quitó el alma a todos los aliens. A todos les quitó el alma, a todos. Pero al líder, a Lucifer, al líder de esa rebelión, no solo le quitó el alma, sino le quitó el cuerpo. Y le dijo, usted va a ser maldito y usted va a ser el único ser vivo de este universo que va a andar sin cuerpo. Por eso, el Lux, yo lo expliqué la vez pasada, el Lux es el único ser de este universo que parasita todo. Porque no tiene cuerpo. Porque no tiene cuerpo. Y es un ser bastante hueco, y ese es el único ser que no tiene la capacidad de evolucionar. Tanto ellos están en todos lados y son muy numerosos, pero no tienen cuerpo. Y como no tienen cuerpo, no se pueden desarrollar, no pueden crear un imperio como tal. Por eso una de las cosas que pasa, que es que cuando en la Biblia, en el Génesis, Dios castiga a la serpiente, le dice, usted se va a arrastrar por el piso de ahora en adelante. Esa es la... Usted se arrastrará por el piso. Todo el mundo puede ir caminando y tal, pero la serpiente se va a arrastrar por el piso. Ese fue el castigo que le dio Zeus a Lucifer. Ese fue el castigo. Entonces, listo. Pasó esto. ¿Qué pasó? Pasaron los años. Zeus no tenía cómo soltar las almas. Estaba jodido. Habían un montón de almas acumuladas en el tercer... ¿Se acuerdan? Yo le dije que había un draft tercero que no era dueño nadie. Un montón de almas acumuladas ahí. Y todos los aliens empezaron a... Lo primero que hicieron cuando perdieron la guerra contra Zeus fue empezar a pelearse entre ellos. Guerras entre ellos, a matarse. Unos contra otros, acabaron razas enteras, se mataban entre ellos. Pero como no había alma en el universo, la vibración entera del universo de este lienzo bajó. Empezó a bajar, a apagarse. Y empezó la vida a morirse, a marchitarse. Parte de esa marchitación es que una de las cosas que tienen que hay mucho problema dentro de las razas aliens es la demografía. Ellos tienen muchos problemas de natalidad. Ellos no se pueden reproducir bien. Estos seres empezaron a tener un montón de problemas, se mataban entre ellos. Zeus también tenía problemas porque estaba bajando la vibración del universo. Si la vibración se apaga mucho, muere. Se desaparece, básicamente. Es como los judíos dicen, los judíos guardan Shabbat, o sea, guardan el sábado. ¿Sabe por qué guardan el sábado? Dicen ellos. Porque si ellos no guardan el sábado, el universo se desaparece. Ah, gracias. Esa es la razón. Hasta ellos dicen que inclusive en el último de los casos, hasta un gentil podría guardar Shabbat para salvar el universo. En el último de los casos. Un gentil somos nosotros, sí. Los que no somos judíos. Entonces esa es una simbología también, que si no hay almas en el universo baja vibración y se desaparece. ¿Por qué? Porque ya como le dice la física cuántica, el universo es creado solo por lo que el observador ve. Eso dice la física cuántica. Si usted manda quarks y quiere que pasen en dos lados, van a pasar en dos lados. Si quiere que pasen en uno, pasan en uno. Si quiere que vean, ver algo como una vibración, lo va a ver como una vibración. Si lo quiere ver como una partícula, lo ve como una partícula. Eso se llama física cuántica. Sí. ¿Por qué? Porque la única parte real del universo es el alma. Y si el alma no está en movimiento en el universo baja tanto de vibración que se desaparece. Se acaba. Entonces, ¿qué pasó? Todos llegaron a un momento que estaban en jaque mate, el universo bajando de vibración. Entonces dijeron, los seres se reunieron todos, hicieron un congreso de razas aliens. Ya estoy hablando después de mucho tiempo, muchos años, millones de años, muchas guerras, mucho de todo. Y empezaron a hacer bloques, como bloques políticos, haga de cuenta, las Naciones Unidas. Y dijeron, bueno, vamos a hacer una cosa. Hagamos algo porque si no nos vamos a ir todos para la mierda. Todos. Entonces dijeron, vamos a hacer una organización. La ONU alienígena. Sí. Y vamos a hacer el último intento. Vamos a crear otro huevón. ¿Ahí llegamos nosotros? No, todavía no. Ya vamos para allá. No, todavía no hemos llegado. O sea, somos una mierda, weón. Dijeron, vamos a crear otro huevón para darle almas y nosotros se las robamos y así el alma está en movimiento y todos ganamos y todo el mundo listo. Entonces
Ahí es donde se organizaron y dijo, listo, pero ¿quién va a estar en el poder tal? ¿Y quién va a estar en el poder? Y todos se dieron cargos, posiciones y jerarquías y misiones. Cada uno tiene una misión diferente. Cada raza tiene un cargo, un rango y una misión diferente. Entonces empezaron a hacer listo. Se fueron para un planeta y dijeron, listo, vamos a empezar a hacer unas razas para probar. Listo, hagámosle. Entonces cogieron los protohumanos, los vamos a llamar. Hay unos seres de los que no he hablado, que es el arquetipo de Hércules. Es un ser que no he hablado. Que Es un semidios, pues. Es un semidios. Es un humano, pero es un semidios. Y está dentro de los olímpicos como si fuera un dios. Uh-huh. Este es importante. No lo voy a nombrar mucho. Pero lo voy a tocar en ese momento y después ya lo dejo ir. El arquetipo de Hércules son los hiperbóreos. Son seres del tamaño de montañas. Son seres de 100 y pico de metros. Con cuerpos antropomórficos. Increíblemente poderosos. Toda la cultura nórdica. Digamos que apartando los dioses de los que siempre hablamos, al fondo siempre están los hiperbóreos, siempre. Estos seres son seres que parece que siguen el mismo alineamiento del pintor, parece ser. Y los hiperbóreos, muchos de los dioses le tienen miedo a los hiperbóreos, y los hiperbóreos, los aliens han jodido a muchas razas y a muchas vainas en el universo, pero nunca han tocado a los hiperbóreos. Los dejan sanitos. Pero los hiperbóreos tampoco es que se lo ayuden a nosotros. Es que nosotros somos lo más bajo de lo Muy bajo. insignificantes, sí. Sí. Bueno, ¿dónde vamos a acabar este? Acabémoslo con esto. Hágale. Esto. Se reunieron y empezaron a hacer pruebas para crear ese último eslabón para empezar a mover el universo otra vez. Entonces empezaron a crear los protohumanos. Los protohumanos, voy a tocar 3 protohumanos solo, pero hay bastantes. Voy a tocar, y aquí acabamos. Los gigantes son protohumanos. Los hombres azules, hombres como yo, con piel azul. Porque la molécula, digamos, del plasma, o sea, de la sangre, no era base de hierro, sino era base de magnesio. Perdón, magnesio no. Magnesio es de cobre, perdón. Y los cabezones. Seres como usted, como yo, pero con una cabeza la hijo de puta, así como Homero Simpson. Entonces, acabamos aquí el tema de la mitología primera parte con los protohumanos y todavía no hemos llegado. No alcanzamos a llegar nosotros No, en el primer todavía no programa. hemos No me llegado. jodas, marica, qué insignificantes que somos. Pero bueno. Bueno, gracias. Vamos a seguir de una con la parte 2. Entonces síganos, dele like, escriba, comente lo que quiera de este tema, si le gusta, si no le gusta, si quiere preguntar algo. Tenemos las redes sociales, también pueden seguirnos ahí y hacernos preguntas. Y bueno, concluimos la primera parte de mitología y de historia de todos estos seres de los que tanto hablamos y pues no conocíamos la historia, el origen, la realidad de todo. Bueno, muchas gracias, nos vemos en otra oportunidad. Salud. Seguimos Saludcita. sin patrocinio. Cerveceras, miren a ver qué van a hacer.